¿Por qué me cambié el nombre? Es una pregunta que me hacen recurrentemente y hace un tiempo no sabía responderla. En realidad lo que decía era que mi nombre me lo había cambiado porque la voz que escucho me dijo que tenía que ser así. Y de hecho él me dijo el nombre y me lo dictó. Mi nombre es Gabriel, pero yo me hago llamar Gibriel y parece como un simple seudónimo de escritor. Sin embargo, no es un simple seudónimo, es mucho más profundo. Y créeme que te va a sorprender. Nosotros nacemos con un nombre que fue puesto por nosotros mismos, ya que nosotros reencarnamos en gran parte en base a nuestra ancestralidad. O sea, mi vida anterior femenina es mi madre, mi vida anterior masculina es mi padre. Siempre venimos de dos y terminamos siendo uno. Todo se subdivide en el universo para poder recrearse a sí mismo y así multiplicarse. Esto significa que yo mismo, en mi vida anterior, me puse y me elegí el nombre a mí mismo. Y el nombre es un sello que escribe o tiene dentro de él toda la memoria de lo que en el pasado fue toda mi ancestralidad. Y si bien yo honro a mi ancestralidad, yo puedo, si quiero, pegar un salto. Y ese salto tiene que ver con que mi ancestralidad dejó muchas cosas pendientes por hacer, ha cometido muchísimos errores, ha tenido miedo, traumas, ciertas cosas que no han podido resolver y que si yo permitiera que ese nombre, es la palabra que más se repite en un ser humano, porque no solamente la digo yo y firmo en todos lados con mi nombre, sino que todo el mundo me llama por ese nombre muchísimas veces al día y me recuerdan quién soy en base a mi ancestralidad. Si yo quiero salirme de los patrones ancestrales, los cuales me impiden crecer o expandir mi ser para poder ser algo que sea superador a lo que soy o a lo que me permite ser mi ancestralidad, si me entendés, es que la ancestralidad te da, dentro de la fractalidad de la memoria y el registro, te da un límite, porque es, bueno, hasta acá podés llegar porque tenés muchos patrones de registro que si no tendrías que derribar por completo en base a lo que fue y lo que es ordenado cada vez que alguien te dice el nombre. Es como decirte, yo quiero hacer tal cosa y quiero superarme en la comunicación, entonces si tu familia siempre reprimió esa comunicación, tu ancestralidad, por más que vos quieras, si alguien viene y te repite tu nombre todos los días, te está diciendo no, vos tenés que ser eso que tu ancestralidad es. Entonces, al cambiarte el nombre lo que hace es permitirte darte a luz a vos mismo en base a un nuevo nombre. Y si el nombre no está escrito en ningún lugar del mundo, ni dicho por nadie como mi nombre, que yo me puse a mí mismo, o en realidad que esta voz me pone, que es Gibriel y que incluso parece que tiene, que está mal escrito porque está con B corta y está con J, que en realidad es Gabriel, pero en otro idioma, a su vez está mezclado con el hebreo. Yo después entendí cómo era, pero él me dijo, tiene que ser así, tiene que ser Gibriel, y así fue. Entonces, si te das cuenta, yo me pongo un nombre a mí mismo y a partir de ese momento comienza una nueva etapa en mi vida. Y esa etapa la puedo escribir yo mismo, porque es un nombre que no está y no existe en ninguna parte del mundo, lo que significa que hay un nuevo comienzo. Y yo puedo tomar ahí, de mi ancestralidad, mis dones y talentos del recuerdo, pero puedo, si quiero, evitar, mediante el llamado de las personas, que me digan Gibriel, y voy creando lo que a partir del día que yo me empiezo a hacer llamar Gibriel, un nuevo ser. Empiezo a imprimir una nueva estructura dentro del alma, que el alma es la que me ordena a mí cómo actuar biológicamente, el orden de la materia, y a su vez, por consecuencia, el orden de la realidad. Pero atentos porque viene algo que es muchísimo, pero muchísimo más profundo. Vamos a ver por qué y cómo es que nosotros podríamos reencarnar siendo un patrón o un fractal de alguien del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que Platón en el pasado existió y que este en realidad no es una suposición, sino que Platón en sus hijos, si es que los tuvo, sus hijos tienen impreso en sí mismo, en el ADN, lo que son. Pero la mujer lo que hace es una copia fiel de lo que es Platón. Cuando la mujer nace, nace con millones de óvulos dentro de ella. Esos óvulos
tienen la copia fiel de cada uno de los ancestros que nosotros fuimos en el pasado. ¿Se entiende? Si son millones, son los millones de ancestros, de vidas por las que pasamos antes de venir acá. Eso significa que atrás de eso está mamá y papá, mis abuelos, mis bisabuelos y papá, papá, papá. Pero ¿cómo es que elige la vida el patrón del óvulo que tiene que ir al centro para poder ser fecundado mes a mes? Esto lo hacen a través de la cosmología. ¿Cómo es esto? Nosotros, cada uno de esos óvulos tiene un idioma, o sea, tiene una memoria y un registro. Ese registro y esa memoria, esa historia, en su totalidad tienen una frecuencia específica. Esa frecuencia específica se alinea con el momento planetario que estamos viviendo o experimentando en el momento de que el óvulo se desprende y se posiciona para poder ser fecundado, ese mes. Lo que significa que esa frecuencia específica no es una elección que toma el cuerpo al azar, no, está tomando dentro de un orden biológico en el cual en el momento del mes en el que está la mujer, es ese el óvulo que elige para poder ser fecundado. De ahí la astronomía y la astrología se unen para que podamos nosotros leer qué formato tenemos o cómo somos en la vida. Vieron que ellos pueden leer cómo es que nosotros somos en la vida. Bueno, lo leen en base justamente a eso, porque hay un patrón informacional de lo que fuimos en el pasado. Por ende, nosotros somos, cada uno de nosotros, una porción o un fractal de alguien muy, 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 muy lejano. Por un lado está la globalización de la información de todos nuestros ancestros, pero por otro lado somos lo que en el pasado y probablemente hace 2000 años atrás podríamos haber sido, o hace 1000, o hace 300, o hace 500. O sea, se da a luz, y eso es a elección, porque la mujer elige y el hombre elige cuándo fecundar y en qué momento de la vida, pero se va a dar a luz al ser que está en ese momento para ser fecundado en función de dónde están los planetas ubicados en ese preciso momento. Eso significa que nosotros podríamos incluso, así como yo puedo elegir a una mujer para elegir cómo quiero ser en mi próxima vida, o sea, cómo quiero ser cuando tengo un hijo, yo puedo ir y decir, ok, quiero que mi mujer es morocha, rubia, lo que sea, quiero que sea así, que tenga esos ojos, bueno, esas serán las posibilidades a nivel biológico. Pero a nivel informacional del carácter, de cómo es, si es amorosa, si es paciente, si es esto, si es lo otro, también puedo elegirlo. Entonces todo ese conjunto que nosotros no elegimos de manera consciente, simplemente sentimos, y en el sentir elegimos, porque no estamos eligiendo por frecuencia y vibración, entonces esa frecuencia y esa vibración nos va a llevar a nosotros a tener un hijo. Ese hijo que vamos a tener es la reencarnación. Pero incluso podríamos elegir de manera consciente, por ejemplo, tener un hijo en el momento que Jesús nació. O en esa frecuencia o en esa vibración. Decir, yo quiero que mi hijo nazca cerca del 24 de diciembre o 25 de diciembre. Entonces tendrá un patrón cercano a el momento en el que Jesús nació. Si esto es así, porque es información que tiene mucho más profundidad y te lo estoy bajando a tierra, pero esto significa que nosotros podemos elegir cuándo, cómo y dónde reencarnar. O sea, en qué lugar del mundo, quiénes van a ser nuestros padres, nuestros abuelos, pero a su vez también la importancia que tiene el nombre de cuando yo voy a reencarnar. Incluso hay muchas leyes en el mundo en el que dice que uno no puede poner un nombre cualquiera. Yo no puedo elegir legalmente cualquier nombre. Poner un nombre en el cual sea especial o particular para nuestros hijos significa que van a ser un fractal de lo que fueron. Y sí, mi nombre es Gabriel y soy comunicador y yo creo que tengo el propósito de traer un mensaje. Entonces, creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Pero tener otro nombre y cambiármelo a mí me dio la facultad de tener acceso a mucha más información, a una vida distinta y a muchas facultades que en el pasado no tenía. Y que esto recién empieza porque hace un par de años que me cambié el nombre. Entonces miren la importancia que tiene cambiar el nombre. No es simplemente cambiar un nombre porque se me antoja y porque me creo nada, sino que hay una profundidad tan, pero tan significativa que puede cambiarnos la vida por completo.
Pero a su vez también la importancia que tiene, y lo que yo siempre digo, de que cuando empezamos a escuchar la sagrada información, el gran espíritu, Dios, como vos quieras llamarlo, ahí empieza un nuevo comienzo en la vida. Y en realidad ese nuevo comienzo comenzó cuando naciste. No es que no tengas la facultad, no es que no puedas hacerlo, no es que no puedas escuchar lo que yo escucho. Simplemente lo reprimiste en tu pasado y de hecho toda tu ancestralidad, por miedo, por lo que pasó en la Inquisición y por lo que pasaron en muchos otros momentos de la existencia de la humanidad, es que nosotros mismos en nuestra ancestralidad reprimimos tener acceso a la sabiduría. Y así es como muchos humanos están desconectados, el alma está desprendida del gran espíritu y así pueden ser dominados y controlados a piacere de cualquier ser que entienda lo que yo comprendo. Si bien yo no tengo mala intención y no quiero hacer eso con vos, podría hacerlo si quisiera. De muchas formas, muchísimas. Y esas son las formas que utilizan muchas energías o muchos espíritus que están viviendo en este preciso momento dentro del planeta Tierra. El evento de ayer tuvo que ver con recordar y reconectar el espíritu con tu alma. Todos los que estuvieron ahí lo entendieron porque no solamente hubo ciencia, sino espiritualidad, evidencia científica de que el Apocalipsis existió y por qué borrar la memoria del Apocalipsis a nosotros nos desprende por completo de la memoria y si nos desprende de la memoria nos roba la sabiduría. Porque la sabiduría está en la memoria de lo que nosotros fuimos. Si vos tenés acceso al conocimiento de algo inconmensurable como todo lo que sucedió, tenés acceso a responder cualquier pregunta en función de lo que ya aprendimos como humanidad, no como un simple humano y una sola vida, sino como todas las vidas de todos nuestros ancestros y de todo lo que aprendieron. Pero a su vez dentro de eso entran todos los maestros. Entra Buda, entra Jesús, entra Albert Einstein, entra Steve Hawking, entran todos. Entonces nosotros podemos tener acceso a toda esa información. La escuela es una burrada comparado con lo que tiene que ver el acceso a la sabiduría. Y esto nos damos cuenta porque hay muchas personas que viven en lugares en donde no tienen acceso a la educación, pero sin embargo son grandes maestras, grandes abuelas o grandes chamanes que te dicen 3 palabras y te dan vuelta como una media más allá de cualquier profesión que hayas adquirido en la vida o la cantidad de libros que hayas leído o escuchado. Fíjense qué importante esto. Si querés acceder a la charla de ayer, todavía está disponible porque la grabamos y está toda ahí fresquita para que puedas disfrutar de ella. Está lista para vos. Así que te invito a poner la palabra evento o libertad, cualquiera de las dos, y vas a poder acceder. Te mando un abrazo y te veo ahí adentro disfrutando de eso. Prepárate para tomar nota y para sorprenderte. Chao.